Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la velocidad promedio. La velocidad en general nosotros la conocemos como cuánta distancia recorrió un objeto en un determinado lapso de tiempo. En este caso, la velocidad promedio efectivamente va a ser una estimación de esa velocidad, cuánta distancia recorrió versus en cuánto tiempo lo hizo. Y esta medición la vamos a hacer en un intervalo de tiempo, es decir, vamos a hacerlo entre un tiempo inicial y un tiempo final, lo que nos lleva a una posición inicial y a una posición final. Y bueno, para esto vamos a necesitar nuestra gráfica de posición versus tiempo. Ya les había mostrado cómo funcionaban estas gráficas. Eje vertical es, pues digamos, la recta numérica donde se mueve nuestro objeto y el eje horizontal es el tiempo que está transcurriendo. Y bueno, ahora sí, ¿cómo obtenemos la velocidad promedio de un objeto? Van a ver que es pero muy sencillo. Yo quiero hacer mi gráfica de posición versus tiempo. Voy a llamarle P de T, es decir, P evaluada en T. Será igual a ¿qué? A una condición. Si T es mayor o igual que 0, entonces aquí yo puedo poner la función que yo quiera. Por ejemplo, yo quiero poner T cuadrada más 1. Mejor menos 1. Y listo, ya tengo mi función de posición con este simple comando. Y supongamos que yo quiero averiguar cuál fue la velocidad de mi objeto entre el punto inicial, entre el tiempo 0 y el tiempo 2. Visualmente nosotros pudiéramos decir que es estimar cómo cambió esta gráfica desde 0 hasta 3. Es decir, cómo iba creciendo o subiendo nuestra gráfica en vertical, obviamente, conforme nosotros avanzábamos en el tiempo horizontal. A esto le llamamos una razón de cambio. Sin embargo, nosotros podemos ver que nuestra gráfica no cambia de la misma manera en todos los puntos. Por ejemplo, aquí al principio mi gráfica está cambiando muy poco, está subiendo poco. Más adelante mi gráfica empieza a subir un poco más, y si nos alejamos esto es más evidente. Entonces nosotros no podemos dar un solo crecimiento de la gráfica o un solo decrecimiento también, porque está cambiando de distintas maneras en cada punto entre 0 y 2. Sin embargo, a los físicos se les ocurrió una gran idea. De una función, de una gráfica curva, es muy difícil hacer esto siempre. Siempre estarán cambiando en el eje vertical cuando avanzamos en el eje horizontal de distinta manera en cada punto, las funciones curvas. Sin embargo, una función recta no hace eso. Una función recta siempre está cambiando igual en cada pedazo que nosotros tomemos de esa función, de esa línea recta. Entonces dijeron, bueno, vamos a obtener una estimación, un promedio de una línea recta que tome una trayectoria muy similar o la más similar posible a la trayectoria que tiene esta función en estos ejes, en este espacio. Y bueno, ¿qué recta es esa? Es simplemente la recta que pase por dos puntos, el punto inicial y el punto final. Veamos, el punto inicial aquí es en el tiempo 0, empezamos en menos 1 metro. Vamos a ponerle coordenadas a este punto. El punto P1 será igual a unas coordenadas. La primera coordenada es el tiempo. En este caso empezamos en 0 segundos. La segunda coordenada será en vertical nosotros en qué posición nos encontramos. En este caso es evidente que nos encontramos en la posición menos 1, pero nosotros directamente podemos averiguarlo evaluando a nuestra función anterior, P de t, evaluándola en el tiempo 0 o la primera componente de nuestras coordenadas, es decir, nuestra función P evaluada en la primera componente, que en este caso es 0. Ahora vamos para el punto 2, el punto donde nosotros terminamos de medir será en que en el segundo 2 es la primera componente y la segunda componente será nuestra función evaluada en la primera componente, en este caso en 2. Bien, ya tenemos dos puntos por los que pasa nuestra recta y están precisamente donde nosotros queremos hacer la medición, entre el tiempo 0 y el tiempo 2, incluyendo esos dos números. Entonces nosotros necesitamos trazar una recta que pase por estos dos puntos. Por geometría básica nosotros sabemos que eso tiene que pasar. Aquí en herramientas los va a llevar a este punto, bajan y buscan esta opción que diga recta y le dan clic al primer punto y luego al segundo punto. Y listo, ya nos ubicó una recta que pasa por estos dos puntos y veamos que de hecho la recta tiene una trayectoria pues digamos muy similar en esos dos puntos a nuestra gráfica. No es igual, sin embargo, es lo más similar que nosotros podemos obtener de su trayectoria. Y recordemos, la razón de cambio, la tasa de crecimiento de esta recta
ya la conocemos, de hecho aquí nos las están dando, es la pendiente de esta recta. Entonces nosotros definimos a la velocidad promedio de un objeto entre dos puntos como la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. En este caso la pendiente es 2, entonces la velocidad promedio es de 2. ¿Pero de 2 qué? Bueno, recordemos, aquí nosotros ya habíamos establecido que en el eje vertical trabajaríamos en metros y en el horizontal en segundos. Y las unidades de velocidad siempre serán metros sobre segundo. Y ahora, ¿cómo se obtiene la pendiente de una recta? Bueno, para ello necesitamos los dos puntos por los que pasa esa recta, que son los dos puntos por los que pasa nuestra función y dentro de los cuales nosotros quisimos hacer nuestra medición. Entonces, la velocidad promedio de una función, vamos a ponerle b sub prom, así se le suele llamar, es igual a la pendiente de la recta que pasa por los dos puntos en los que nosotros estamos midiendo. Esta pendiente, ¿cómo se obtiene? Bueno, es un cociente, es una división. ¿Arriba qué va? Recordemos muy bien la fórmula de la pendiente. Agarramos los dos puntos por los que pasa esta recta y recordemos que tiene dos componentes, esta componente y esta segunda componente, en ambos puntos. La parte de arriba de la fórmula de la pendiente es la segunda componente del punto 2, es decir, la posición final en este caso, como nosotros conocemos, donde terminamos la medición, menos la segunda componente del primer punto, en este caso es la posición inicial, donde empezamos a medir. Entonces es x sub i. Ahora, ¿abajo qué va? Pues va algo muy similar, pero ahora con las primeras componentes de nuestros puntos. Esto es recordando la fórmula de la pendiente de una recta. Así que para entender esto, mejor chéquense por ahí videos acerca de la pendiente de la recta. Y bueno, para ella necesitamos la primera componente de nuestro segundo punto, el punto 2. En este caso estamos hablando de tiempo, entonces ponemos tiempo final. Vean, yo no estoy copiando como tal los puntos porque no lo estoy resolviendo para este caso en particular, sino estoy tratando de generalizar. Bueno, ya tenemos tiempo final menos, ahora recordando la fórmula de la pendiente, la primera componente del primer punto. Entonces esto es tiempo inicial. Y listo, esta es la fórmula para obtener la pendiente de una recta, en este caso aplicada a esta recta precisamente que pasa por estos dos puntos. Es posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Y esto a que nos parece, recordemos, ya habíamos hablado de estas cositas que son los desplazamientos. Una resta como esta de aquí, ya la habíamos expresado como que, como un delta de x, un desplazamiento de x. En este caso, x son las posiciones de nuestro objeto, entonces es un desplazamiento de posición. Sin embargo, no solamente hay desplazamientos de posición, también hay desplazamientos de tiempo, que fíjense qué es lo que tenemos aquí abajo de esta división. Es un tiempo final menos un tiempo inicial. Esto es un desplazamiento, entonces esto es delta t. Y listo, con esto ya obtuvimos la velocidad promedio de un objeto, recordando que el resultado que nosotros obtengamos aquí tendrá como unidades a los metros entre segundos, a menos que en un principio nos los den en otras unidades. Y bueno, ustedes tienen dos opciones. Primero convierten esas unidades a metros y segundos, que es lo que vamos a usar, que es parte del Sistema Internacional de Unidades, o hacen toda la chamba de calcular la velocidad promedio y ya al final simplemente convierten las unidades que les dieron a las unidades internacionales, que son metros y segundos. Y bueno, de esta forma nosotros podemos obtener la velocidad promedio que hubo entre el segundo 0 y el segundo 2 de nuestra gráfica de posición. Recordemos, esto es una velocidad promedio, es una estimación de qué velocidad tuvo mi objeto en todo este lapso de tiempo. Vamos a ver que también pudiera haber otra forma de obtener esta velocidad promedio. Promedio que nos suena a media. Esa suma que nosotros conocíamos, por ejemplo, para obtener nuestra calificación, era sumar todas nuestras calificaciones y dividirlo entre el número de calificaciones que nosotros sumamos. Bueno, en este caso para la velocidad, una velocidad promedio pudiera ser la suma de todas las velocidades que adquirió nuestro objeto en este lapso de tiempo y dividirlo entre la cantidad de velocidades que hubo en ese mismo lapso de tiempo, es decir, cuántas velocidades sumamos. Sin embargo, esto es más difícil porque necesitamos saber qué velocidad tuvo nuestro objeto en un determinado instante de tiempo, en cada pedacito de esta función, en este intervalo. Y bueno, aquí ya sabemos la velocidad entre dos puntos, pero ¿cómo hacemos para saber la velocidad en un solo punto?
Bueno, de eso se encarga la velocidad instantánea, la cual no vamos a ver en este video, vamos a verlo en el siguiente, pero vemos que es un preámbulo de lo que vamos a ver. Entonces vamos a dejarlo así por ahora, para no alargar mucho esto. Vamos a dejarlo como que la velocidad promedio es la pendiente de la recta que pasa por los dos puntos donde quisimos hacer la medición. Y para obtener la pendiente, pues ya sabemos con esta formulita, ¿no? Es posición final menos posición inicial, también pueden directamente sustituir esos datos nada más. Y sobre tiempo final menos tiempo inicial. Bien, simplemente sustituyen los datos. Si les dieron una posición final, la ponen y también con la posición inicial. Y exactamente lo mismo para el tiempo final y el tiempo inicial. Simplemente los sustituyen, hacen la resta, luego la división y listo, ya obtienen su velocidad promedio. Y recuerden, aunque hayan obtenido un número entero, las unidades de esa velocidad que ustedes obtuvieron debe de ser metros entre segundo. Y bueno, ahora sí, me despido. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya sido de utilidad. Si fue así, por favor denle like y suscríbanse y nos vemos en el siguiente.